¿Os morís? No podéis morir aún. No habéis confesado. Decidlo. Decid su nombre. Elia Martell. La violasteis. Matasteis a sus hijos. Elia Martell. ¿Quién os dio la orden? ¿Quién os dio la orden? ¡Decid su nombre! La violasteis, la asesinasteis, matasteis a sus hijos. Decidlo. Decid su nombre. Esas fueron las últimas palabras que el príncipe Oberyn Martell suspiró en vida. Unas palabras marcadas por toda una vida de obsesión, el asesinato de su hermana y sus 2 hijos. Pero antes de adelantar acontecimientos, vamos a ver desde el principio hasta el final toda la vida de un gran guerrero como lo fue Oberyn Nymeros Martell, apodado la Víbora Roja y hermano menor del príncipe de Dorne, Doran Martell. Oberyn nació en Lanza del Sol, la capital de Dorne, en el año 258 después de la conquista. Fue el 5º hijo de la princesa de Dorne de aquel momento, llamada algunas veces como princesa Nymeros Martell, aunque se desconoce su verdadero nombre. Curiosamente, de su padre no tenemos ningún dato, así que no sabemos quién fue su progenitor. Aún así, cuando Oberyn nació, su madre ya había dado a luz al futuro heredero de Dorne, Doran Martell, a 2 hijos más, los 2 muertos durante la infancia, y finalmente a su hermana, que tenía 1 año más que él y que sería trascendental en el futuro de la vida de Oberyn, Elia Martell. Cuando le llegó la juventud, Oberyn pasó a ser pupilo de la casa Corgail, vasalla de la casa Martell. Durante estos años que Oberyn estuvo educándose en la fortaleza de la casa Corgail, llamada Esperón, su madre empezó a pensar en casar a Elia o a Oberyn con algunos pretendientes convenientes para ellos, pues empezaban a tener la edad para casarse. Así que tras viajar por diferentes ciudades del sur de Poniente, la madre de Oberyn decidió que visitarían Roca Casterly para intentar arreglar el compromiso de casamiento con los mellizos de Lord Tywin Lannister, Cersei y Jaime. Sin embargo, llegaron justamente en el momento menos adecuado, pues Lady Joanna Lannister, la esposa de Tywin, había fallecido, por lo que Lord Tywin no accedió a su propuesta. En cambio, ofreció al recién nacido Tyrion, pero para los Martell fue visto como un insulto, pues Tyrion era un enano y nadie quería a un enano para sus hijos. A partir de ese momento, las relaciones entre la casa Lannister y Martell empezarían a ser tensas. Ya con 16 años, Oberyn fue encontrado en la cama con el amante de Lord Edgar Ironwood, señor de Palo Santo, con lo que este último le respondió retándole a un duelo y Oberyn accedió. Acabado el combate, los 2 desafiantes recibieron muchas heridas, sobre todo Lord Edgar, pues Oberyn se recuperó fácilmente. En cambio, el señor de la casa Ironwood recibió tales heridas que éstas se infectaron y murió a causa de ellas. Muchos amigos y enemigos de Oberyn le apodaron a partir de ese momento como la Víbora Roja, pues corrían rumores que decían que Oberyn había luchado con una espada envenenada durante la batalla con Lord Edgar Ironwood. A partir de aquí, Oberyn se empezó a interesar por los venenos y otras artes oscuras, así que empezó a emprender viajes por las ciudades libres de Essos, donde aprendió mucho sobre estos temas. Después de sus viajes, Oberyn se fue a Antigua a estudiar en la Ciudadela con los maestres. Entonces, más tarde, empezó una etapa de su vida en la que estuvo marcada por convertirse en mercenario, pues se unió a los segundos hijos de las ciudades libres y fue soldado en las tierras de la Discordia, una región al sur de Essos. Luego, Oberyn formó su propia compañía mercenaria. Entre sus viajes, Oberyn iba de burdel en burdel, sin tener en cuenta que, al cabo de unos años, esas prostitutas le vendrían a presentar a sus hijas, las llamadas serpientes de arena. Exactamente, Oberyn tuvo 4 hijas bastardas con varias de esas mujeres de las ciudades libres. Estas 4 eran las mayores, y por otro lado, tuvo 4 hijas más con su amante de Dorne llamada Ellaria Arena, alguien que sería muy importante en su vida. Se dice que las 8 hijas tenían los mismos ojos que su padre, además de tener su misma destreza en combate. Con 23 años, Oberyn participó del torneo de Harrenhal que organizó el rey Aerys en el año 981, luchando en las justas contra grandes guerreros, tales como Ser Barristan Selmy o el vencedor del torneo, Rhaegar Targaryen. Este último se había casado con su hermana Elia 2 años antes y la casa Martell había pasado a formar parte de la corte real, así que Oberyn era partícipe de la vida que se vivía en la capital.
tras el nombramiento por parte de Rhaegar Targaryen a Lyanna Stark como reina de la belleza, dejando en evidencia a su mujer Elia Martell. Rhaegar se fugó con la misma Lyanna y empezó lo que se conoce como la rebelión de Robert, en la que culminó con las fuerzas Targaryen y Martell derrotadas, muriendo Rhaegar y acuartelándose en la capital el mismo rey Aerys. Este último decidió durante el saqueo de desembarco del rey que Elia Martell estaría al lado de su rey durante el ataque, pues así se aseguraba la fidelidad de los Martell durante la guerra. Pero los ejércitos Lannister llegaron a las puertas de la Fortaleza Roja y Jaime Lannister ya había asesinado al Rey Loco. De la corte real solo quedaba Elia y sus 2 hijos, pero entonces llegó Ser Gregor Clegane, un caballero al servicio de la casa Lannister, que por órdenes de Tywin Lannister entró en la cámara donde estaba escondiéndose Elia con sus 2 hijos, aplastó la cabeza de su hijo contra la pared, entonces se dirigió a Elia, la violó y la asesinó finalmente. Después, encontró a la otra hija de Elia y sobrina de Oberyn, Rhaenys, bajo la cama, apuñalándola varias veces hasta matarla. Después de esto, Oberyn quedó prácticamente desconcertado y con una sed de venganza que nunca antes se había visto en Poniente, pues Oberyn era muy cercano a su hermana Elia y siempre la había querido mucho. Cuando se enteró, Oberyn empezó a centrarse únicamente y exclusivamente a planear el asesinato del que había violado y asesinado a su hermana, Ser Gregor Clegane. Además, intentó alzar Dorne en apoyo a Viserys Targaryen, hijo de Aerys, para que los Targaryen volvieran al poder de Poniente. Pero Oberyn no tenía apoyo suficiente, ni tampoco su hermano y señor de Dorne, Doran, creía que era conveniente empezar otra guerra. Aún así, tras muchas discusiones, Oberyn y su hermano Doran empezaron a planear en secreto durante años el término del reinado del rey Robert Baratheon y la caída de la casa Lannister. Oberyn viajó a Braavos, donde Viserys y Daenerys Targaryen eran criados por Ser Willem Darry, y firmó un pacto secreto con el señor del mar de Braavos como testigo, prometiendo a Viserys la mano de Arianne Martell, la hija de Doran, a cambio del apoyo de Dorne en el reclamo al trono de hierro. Tras la muerte de Viserys, Oberyn empezó a reclamar justicia por su hermana y después de 2 años, en el año 300, llegó a desembarco del rey para reclamar el puesto en el consejo privado que se le había ofrecido al príncipe Doran, como había sido prometido por la mano del rey Tyrion Lannister. Sin embargo, pronto se hizo claro que la nueva mano, Lord Tywin Lannister, tenía planeado olvidar aquella promesa hecha por su hijo. Aún así, tras la llegada de Oberyn a la capital, Tyrion fue acusado del asesinato del rey Joffrey Baratheon y se le abrió un juicio para determinar su culpabilidad. Pero Tyrion tenía algo de esperanza, pues además de tener a su hermano Jaime de su parte, tenía a Oberyn como uno de los jueces del juicio. El día antes de la sentencia a Tyrion, este último declaró que quería resolver su juicio por combate. Fue entonces cuando Oberyn se ofreció como el campeón de Tyrion en el combate, pues Oberyn se enfrentaría a Ser Gregor Clegane y el príncipe de Dorne creyó que sería la oportunidad perfecta para vengar a su hermana Elia y también para demostrarle al mundo entero lo que Tywin Lannister había hecho en el pasado. Durante la batalla, y a pesar de la enorme desventaja física, Oberyn se las arregló para herir a Clegane varias veces con unas tácticas hábiles infalibles y finalmente lo derribó. Una vez en el suelo, trató de prolongar la muerte de Gregor con el objetivo de extraer una confesión del asesinato de su hermana y sobrinos, momento en el cual Clegane logró atrapar a Oberyn mientras este estaba despistado hablando y le propinó un fuerte golpe en la cara, destrozándole la mandíbula y empuñándole con fuerza con sus dedos en sus ojos, destrozándole al acto la cabeza y matándolo en solo 1 segundo. Antes de matar a Oberyn, Clegane le gritó que mató a Elia y a sus hijos lo suficientemente alto para que los presentes lo oyeran. Tras su muerte, su amante Ellaria Arena quedó devastada, pues ella estuvo presente durante el combate y lo vio todo. Y desde ese día, Ellaria y sus hijas, las serpientes de arena, buscaron venganza por su padre Oberyn y prometieron que no descansarían hasta lograr derramar la sangre de sus asesinos. Y hasta aquí acaba la historia de la vida de Oberyn Nymeros Martell, apodado como la Víbora Roja. Gracias por ver el vídeo, dale a like y suscríbete si quieres más vídeos de Juego de Tronos y Valar Morghulis.